Siempre creí que mi casa era el lugar más seguro, hasta que sentí que algo andaba muy mal. Fingí que iba a visitar a mi hermana, y luego observé en silencio desde el otro lado de la calle. De repente, un anciano vecino me puso la mano en el hombro y me susurró: «Espere hasta medianoche, lo verá todo». Y justo cuando las manecillas del reloj llegaron a las 12, lo que vi hizo que mi corazón se me cayera al suelo. Pero antes de que siga contándoles por qué una mujer de 62 años como yo tuvo que esconderse en casa de un vecino para vigilar su propia casa, díganme, ¿desde dónde están viendo este video? Si es la primera vez que visitan el canal, no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse para no perderse estas historias de vida llenas de profundas lecciones. Mi nombre es Isadora Rojas. Esta casa, aquí en Coyoacán, ya no es solo un refugio. Es el reflejo de más de 4 décadas de mi vida. Cada ladrillo, cada recuerdo, construidos con esmero por Ricardo, mi esposo, y por mí. Es mi piel, mi sangre, empapada de sudor, lágrimas y también de risas felices. Cada rincón de la casa cuenta una historia propia, de amor, de familia, de sueños. Han pasado 7 años desde que Ricardo se fue. La gran casa de repente se volvió vacía, solitaria. La soledad carcomía mi alma cada noche. Entonces Tobías, mi hijo, y su esposa Cecilia se mudaron. «Mami no estará sola», dijo Tobías. Ese consuelo fue como un aguacero que regó mi alma reseca. Pensé que la felicidad me sonreía de nuevo. Los primeros meses, la casa se llenó de risas. Cecilia era muy atenta. Siempre me ayudaba con las compras en el mercado de Coyoacán. Cocinaba mis moles poblanos favoritos. Tobías también se encargaba de arreglar todo en la casa. Me decía a mí misma que era muy afortunada de tener a mi hijo y mi nuera cerca en mi vejez. La casa volvió a ser acogedora, animada, como si Ricardo todavía estuviera aquí, con nosotros. Pero la felicidad, a veces, es tan frágil como el rocío de la mañana. Hace unos 4 meses, un interruptor invisible se encendió. Todo se puso patas arriba. La sonrisa de Cecilia se volvió forzada, pálida. Las conversaciones de Tobías conmigo se hicieron reacias. Luego empezaron los susurros. Al principio, lo ignoré, pensando que la vejez me estaba volviendo senil, pero esos susurros eran reales. Lo sabía. Cada vez que entraba en la habitación, se callaban. La puerta se cerraba de golpe. Tobías escondía apresuradamente su teléfono, con una mirada furtiva como un ladrón. Cecilia, con una sonrisa tensa, cambiaba de tema. «¿De qué estaban hablando, hijos?», pregunté, con ojos sospechosos. «Nada importante, mami», respondió Cecilia dulcemente, pero con un tono vacío. Tobías añadió: «Solo asuntos de trabajo, mami». Evitaba mirarme a los ojos. Yo sabía que me estaban ocultando algo. Un iceberg oculto, a la deriva silenciosamente bajo mi querido techo. Después, otro detalle me inquietó. La puerta de mi antiguo dormitorio, que ahora usaba como almacén de recuerdos de mi esposo, de repente siempre estaba cerrada con llave. Antes no lo estaba. No recordaba haberles dado permiso para tocar esa habitación, ni haber mencionado nunca nada sobre la humedad. Cuando pregunté, Cecilia respondió con una rapidez sospechosa: «Es solo un problema de humedad, mami. No queremos que sus cosas se echen a perder». Su voz era fría, cortante, como si quisiera interrumpir cualquier otra pregunta. Me sentí intranquila. Esa puerta, de repente, se convirtió en una pared misteriosa, separándome de mi pasado, de mis objetos más queridos. Luego, por la noche, a menudo oía ruidos extraños desde dentro, pasos ligeros, susurros suaves, risas que no eran de Tobías ni de Cecilia. Parecían voces extrañas, desconocidas. Mi sospecha crecía, como una hierba silvestre, echando raíces profundas en mi mente. Una noche, cerca de las 11, oí que la puerta principal se abría. Suavemente, me levanté de la cama, caminando de puntillas por el pasillo.
Desde una posición oculta, vi a Cecilia recibiendo a una mujer joven con una pequeña maleta. Susurraron algunas palabras. La mujer le dio algo, quizás dinero en efectivo, que Cecilia guardó apresuradamente en su huipil. Una transacción secreta, que tenía lugar en mi propia casa. Cecilia llevó a la mujer por el pasillo, directamente hacia la habitación cerrada con llave. El sonido de la llave girando. La puerta se abrió. Una luz amarilla se escapó. Y luego, la puerta se cerró de nuevo. Mi corazón se encogió. La habitación de Ricardo ahora se había convertido en el refugio de extraños. A la mañana siguiente, no mencioné nada. Solo observé en silencio. Cecilia preparó café de olla, con una sonrisa perfecta. Pero ahora ya no me engañaba. Tobías miraba fijamente su teléfono como si nada hubiera pasado. ¿Durmieron bien, hijos?, pregunté, tratando de mantener la voz normal. Muy bien, mami, respondió Tobías sin levantar la cabeza. Como bebés, añadió Cecilia, con una voz tan dulce que me dio escalofríos. Ambos mentían. Lo sabía. La duda creció, eclipsando todas las demás emociones. Esta casa, de repente, se convirtió en un gran escenario, donde yo era una espectadora involuntaria, presenciando una obra de engaño orquestada por mi propio hijo y mi nuera. La verdad, al parecer, se escondía en la oscuridad, esperando ser revelada. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando bajo mi techo. No podía enfrentarlo sin tener la verdad clara en mis manos. Necesitaba un plan sofisticado para desenmascararlos. Fingiría un viaje. Les diría que iba a visitar a mi hermana doña Sofía en Guadalajara. Les dejaría actuar libremente. Y yo los observaría desde la distancia, como un fantasma invisible. Fui a buscar a don Enzo Benítez, el anciano vecino de enfrente. Había sido mi vecino desde que Ricardo y yo construimos esta casa. Un amigo íntimo de Ricardo, conocía cada rincón, cada historia de mi familia. Desde la ventana de su casa, se podía ver directamente la puerta principal de la mía. Era la posición perfecta para observar. Me sirvió un vaso de agua fresca y empecé a contarle. Mis sospechas, las señales extrañas, los susurros, las puertas cerradas y la mujer extraña con la maleta. Don Enzo escuchó, sus ojos cansados llenos de preocupación. Lo que dijo me heló la sangre. Isadora. Yo también he notado cosas extrañas. Llevaba semanas pensando en decírselo, pero no quería preocuparla sin estar seguro. He visto gente extraña entrar y salir de su casa a horas inusuales. Siempre de noche, siempre con maletas o mochilas. A veces mujeres jóvenes, a veces parejas. Nunca es la misma persona. Llegan en taxi. Cecilia los recibe en la puerta. Hablan brevemente y entran. A la mañana siguiente se van. Todo ocurre muy rápido, muy discretamente, como si estuvieran haciendo algo que no quieren que nadie vea. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. No estaba loca. No lo estaba imaginando. Algo estaba pasando en mi propia casa. Una actividad turbia, que involucraba a extraños, dinero y secretos oscuros. ¿Por qué no me lo dijo antes?, pregunté, aliviada por no estar sola y apenada por la cruda verdad. Porque esperaba estar equivocado, respondió. Quería creer que había una razón lógica, quizás amigos de Tobías o parientes de Cecilia. Pero cuando vi a Cecilia recibir dinero en efectivo en la puerta la semana pasada, supe que era un negocio, y los negocios secretos nunca son honestos. Se inclinó, bajando la voz. Isadora, creo que están usando su casa para algo. No sé exactamente qué, pero es algo que no quieren que usted sepa. Por eso esperan a que duerma. Durante el día actúan con normalidad. Le conté a don Enzo mi plan de fingir un viaje. Necesitaba que vigilara, que fuera mis ojos y mis oídos. Él aceptó de inmediato, sin dudarlo. Puede quedarse en mi sala de arriba, Isadora.
Desde allí verá claramente la puerta principal y parte de la sala de su casa. Veremos todo lo que hagan. Un sentimiento de alivio me invadió. No estaba sola. Tenía un aliado, un testigo. La campana de alerta de don Enzo, resonando en mi mente, no era solo una advertencia de traición, sino también una afirmación de amistad, de confianza. Me dio fuerza para enfrentar la verdad, por dura que fuera. Esa noche volví a casa y empecé mi farsa. Durante la cena, anuncié: mañana iré a visitar a mi hermana doña Sofía por una semana. Hace mucho que no la veo. Tobías levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos brillaron, como un hambriento que encuentra comida. Cecilia dejó de comer y luego mostró una sonrisa demasiado amplia, demasiado entusiasta. «Qué bien, mami. Un poco de aire fresco le vendrá muy bien. ¿Verdad, Tobías?» Mi hijo asintió enérgicamente. «Sí, mami. Se merece un descanso. Nosotros nos encargaremos de la casa. No se preocupe por nada. No se preocupe por nada». Esa frase resonó en mí, llena de inquietud. La forma en que lo dijeron, con un alivio apenas disimulado, con una impaciencia por verme partir. Eso confirmó aún más que me estaban ocultando algo grande. Seguí actuando. Recuerden regar las plantas del jardín cada 2 días y mantengan la casa ordenada. Saben que no me gusta el desorden. Cecilia asintió con entusiasmo. Por supuesto, todo estará perfecto cuando mami regrese. Disfrute mucho su viaje. Perfecto. Querían que me fuera. Necesitaban que me fuera. A la mañana siguiente, completé la farsa. Tomé la vieja maleta de Ricardo y mía, llenándola con ropa delante de ellos. Llamé en voz alta a doña Sofía desde la sala para que me escucharan. Sí, hermana, ya voy para allá. Llegaré antes del almuerzo. Mi hermana ya sabía todo. Me apoyó por completo. Tobías insistió en llevarme a la central de autobuses del norte. Quería asegurarse de que realmente me fuera. En la estación me abrazó. Me dijo: «Que tenga un buen viaje, mami. Llámame cuando llegue». Lo miré a los ojos, buscando rastros de culpa o arrepentimiento. Pero solo vi impaciencia. Quería que subiera al autobús. «Te llamaré, hijo», dije, y entré a la terminal. Pero no subí a ningún autobús. Esperé 20 minutos, tiempo suficiente para que Tobías se fuera. Luego, salí por otra puerta. Tomé un taxi a casa de don Enzo. Él ya me estaba esperando. Me llevó a la sala del segundo piso. Desde la ventana, mi casa se veía claramente. La puerta principal, el pequeño patio delantero, una parte de la sala a través de las cortinas. «Ahora solo esperamos», dijo don Enzo, «y observamos». Me senté junto a la ventana. Me sentía pesada. Mi querida casa ahora parecía territorio enemigo. Tenía que espiarla desde lejos. Pasaron unas horas tranquilas. Cecilia fue al mercado. Tobías se fue a trabajar. La casa estaba en silencio. Pero al caer la noche, alrededor de las 6 de la tarde, una escena me dejó sin aliento. Un coche plateado se detuvo frente a la casa. Una pareja joven, de unos 30 años, salió. Llevaban una maleta grande y una mochila. Cecilia abrió la puerta antes de que pudieran tocar el timbre, como si los estuviera esperando. Los recibió con una sonrisa. Hablaron brevemente. El hombre sacó su cartera y le dio dinero en efectivo a Cecilia. Ella contó rápidamente los billetes de pesos y los invitó a entrar. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Acababa de ver a mi nuera recibir dinero de extraños, dejándolos entrar en mi casa como si fuera un hotel. Don Enzo estaba a mi lado. Su rostro estaba tenso. «¿Lo vio?», pregunté, con voz temblorosa. Necesitaba su confirmación. «Lo vi, Isadora. Lo vi todo», respondió sombríamente. «Esto ya no es una sospecha. Es real. Están usando su casa para alquilar habitaciones sin que usted lo sepa. La ira me quemaba. Alquilar habitaciones.
en la casa que Ricardo y yo habíamos construido con tantos años de trabajo y sacrificio. La casa donde crié a mi hijo, llena de recuerdos sagrados, la habían convertido en un negocio secreto. A mis espaldas, la rabia me hirvió en las venas. Quise cruzar la calle, confrontarlos, justo delante de esos extraños, pero don Enzo me puso la mano en el hombro. Espere, Isadora. Si va ahora, solo sabremos una parte. Pero si esperamos, descubriremos toda la verdad. Tenía razón. Respiré hondo. Intenté calmar la tormenta en mi interior. Me senté, con las manos apretadas sobre el regazo. Horas después, vi luces encendidas en las habitaciones. Luego, en mi antigua habitación. La habitación que mantenían cerrada con llave. Ahora entendía por qué. No era por la humedad. Eran los huéspedes, extraños durmiendo en el espacio que Ricardo y yo compartimos durante 35 años de matrimonio, usando la cama donde él murió, caminando sobre el suelo donde lloré durante meses. Las lágrimas cayeron solas, no de tristeza, sino de ira, de traición. El dolor era demasiado profundo. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudo mi hijo hacerme esto? Don Enzo se sentó en silencio a mi lado, respetando mi dolor. Afuera, la noche se hizo más profunda. Mi casa, mi hogar, se había convertido en algo irreconocible. A medida que la noche se hacía más profunda, las luces de mi casa se apagaron gradualmente. Yo seguía sentada junto a la ventana. No podía dormir. Don Enzo me trajo una manta y chocolate caliente, su voz suave. Debería descansar, Isadora. Mañana habrá más. Pero no podía cerrar los ojos. ¿Cómo podría dormir sabiendo que extraños dormían en mi propia casa? Permanecí despierta toda la noche, con los ojos fijos en la oscura penumbra de enfrente, donde mi casa se hundía en una falsa apariencia de paz. A las 6 de la mañana el primer huésped se fue en taxi, rápida y discretamente. Media hora después, la segunda pareja también. A las 7 de la mañana, todos los huéspedes se habían ido. Cecilia salió al patio delantero para tirar la basura. Luego entró en casa. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Tobías salió de casa a las 8, con traje, pareciendo un hombre respetable, un ciudadano modelo. Pero yo sabía la verdad. Su fachada perfecta se había resquebrajado, revelando su naturaleza codiciosa y mentirosa. Todo el día observé a Cecilia. Cambió las sábanas, limpió las habitaciones, preparó todo para los siguientes huéspedes. Trabajaba de manera eficiente, sistemática. Cada movimiento era profesional, calculado. Cecilia era el cerebro de esta operación, estaba segura. Tobías pudo haber consentido, cooperado, pero Cecilia era la que lo dirigía todo. Era como una hábil directora, orquestando esta obra de engaño a la perfección. A la noche siguiente llegaron más huéspedes. Esta vez eran 3 amigos de viaje. Cecilia los recibió como de costumbre. Dinero en efectivo, sonrisas, puertas abiertas. Seguí registrando cada transacción, cada rostro desconocido que entraba en mi casa. Don Enzo sugirió tomar fotografías, pero yo necesitaba entender toda la operación primero. Había algo peor, algo más oscuro, escondido detrás de estas transacciones turbias. Y entonces, don Enzo me dijo algo que lo cambió todo. Era la segunda noche, cerca de las 10. Se acercó a mí con una expresión seria. Su voz se hizo grave. Isadora, hay otra cosa que debes saber. Algo que he dudado en decirle. Mi corazón se aceleró, como si quisiera salirse del pecho. ¿Qué es, don Enzo? Él se sentó frente a mí. Sus ojos cansados, llenos de preocupación, brillaban con un miedo vago. Hace 2 semanas, vi a Cecilia reunirse con un hombre en el café El Jarocho de la esquina. No era Tobías, era mayor. Vestía elegantemente. Llevaba un maletín como un abogado o un médico. Hablaron durante casi 1 hora. Yo estaba en la mesa de al lado.
Aunque no intenté escuchar, algunas palabras me llegaron. Me incliné hacia adelante. Todos los músculos de mi cuerpo estaban tensos. ¿Qué palabras, don Enzo? Tragó saliva antes de continuar. Escuché algo sobre documentos, sobre capacidad mental, sobre una evaluación médica y sobre un asilo de ancianos. El mundo se detuvo. Esas palabras cayeron sobre mí como témpanos de hielo, frías y afiladas. Capacidad mental, evaluación médica, asilo de ancianos. No, no podían estar planeando eso. No podía ser. ¿Está seguro de lo que escuchó? Pregunté, mi voz casi inaudible, como un susurro que escapaba de mi alma. Don Enzo asintió lentamente. Espere hasta la medianoche del viernes, Isadora. He notado que el viernes es especial. Más huéspedes. Más actividad. Espere hasta la medianoche del viernes. Lo descubrirá todo. Las palabras de don Enzo resonaron en mi cabeza como una campana fúnebre. Capacidad mental. Evaluación médica. Asilo de ancianos. No podía ser una coincidencia. No después de saber que estaban usando mi casa para un negocio secreto. Esto era más grande, más oscuro, más calculado de lo que imaginaba. No solo me estaban robando. Estaban planeando algo peor que la muerte para mí. Perder mi casa. Perder mi libertad. Perder mi dignidad. Toda mi vida. Los siguientes 3 días viví en alerta máxima. Cada mañana, los huéspedes se iban. Cada noche, llegaban nuevos huéspedes. Un flujo constante de personas entrando y saliendo. Cecilia lo manejaba todo con precisión militar. Tenía un cuaderno donde registraba el horario, los nombres, los pagos. Incluso desde lejos podía ver las columnas de números. El día. El código. Esto no era una actividad improvisada. Era un plan meticuloso. Con registros. Un sistema. Preparado durante meses. Tobías participó de forma menos obvia, pero era cómplice. Cambió las sábanas, compró provisiones, cuidó el jardín. Y cada noche, cuando creían que nadie los veía, contaba el dinero en efectivo, pesos, con Cecilia, en la mesa del comedor. Los miraba por la ventana, bajo la luz que mi esposo había instalado 20 años antes. Sus manos acariciaban billetes de 200, 500, 1000 pesos, apilados, guardados en sobres, sonriendo con codicia. Me daban náuseas. La noche del jueves, decidí actuar de forma arriesgada. Necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente lo que Cecilia había dicho en su reunión con el hombre del maletín. Llamé a Elena Montoya, mi abogada personal, una mujer astuta y de confianza. Elena advirtió: Isadora, lo que me cuenta es muy grave. Si están gestionando un negocio de alquiler de habitaciones sin permiso, sin pagar impuestos, sin su consentimiento, están cometiendo varios delitos. Fraude, uso indebido de propiedad, evasión fiscal. Lo que más preocupaba a Elena era la capacidad mental y el asilo de ancianos. Preguntó si Tobías tenía algún poder notarial. Dije que nunca había firmado nada. Elena explicó: si quieren declararla incapacitada, buscan una forma legal de controlar sus bienes. Este proceso es complicado. Requiere una evaluación médica, exámenes psicológicos, ir a los tribunales. No pueden declararla incapacitada por su cuenta. Pero si tienen un médico corrupto que falsifica una evaluación, un abogado sin escrúpulos que conoce las lagunas legales, podrían intentarlo. Y si tienen éxito, Isadora, podrían internarla en un asilo de ancianos contra su voluntad y tomar posesión legal de su casa. Un miedo abrumador se apoderó de mí. ¿Qué debo hacer, Elena? Elena pensó. Primero, necesita pruebas sólidas. Fotos, videos, testimonios. Segundo, proteja sus documentos legales. Tercero, cuando tenga pruebas suficientes, presente una denuncia formal. Yo me encargaré de los aspectos legales. Pero
Isadora, debe tener mucho cuidado. Si sospechan que usted sabe, podrían acelerar su plan. Podrían hacer algo drástico. ¿Algo como qué? Elena se detuvo. Como darle medicamentos para que parezca confundida ante el médico. Crear situaciones en las que parezca inestable. Crear pruebas de que no puede cuidarse a sí misma. He visto estos casos, Isadora. Son más comunes de lo que la gente piensa. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Ahora entendía el nivel de peligro. No solo me estaban robando, me estaban preparando para un destino peor que la muerte. Perder mi autonomía, perder mi casa, perder mi identidad, ser declarada incapacitada, ser encerrada en un asilo de ancianos, mientras mi hijo y mi nuera se apropiaban de todo, bajo el manto de la ley, con papeles de médicos, abogados, y un juez que nunca sabría la verdad. Llegó el viernes, el día especial que don Enzo mencionó. A primera hora de la mañana, el ambiente era inusual. Cecilia estaba muy activa. Limpió toda la casa. Cambió sábanas. Compró flores frescas para la sala, como si se preparara para algo importante. Tobías llegó a casa más temprano. Ayudó a Cecilia a terminar los preparativos. A las 7 de la noche, el desfile comenzó. No una o dos parejas, sino grupos. 4 jóvenes turistas extranjeros. Hablaban inglés. Llevaban cámaras. Cecilia los recibió con una sonrisa profesional. Les mostró las habitaciones. Recibió el dinero. 30 minutos después, 3 mujeres de mediana edad con maletas grandes. Luego una pareja de ancianos. Luego 2 hombres de negocios solteros. Conté, mentalmente, 11 extraños en mi casa. La sala se convirtió en una zona común. Charlaban. Preparaban comida en mi cocina. Cecilia y Tobías actuaban como dueños de un hotel. Reían. Ofrecían toallas. Recomendaban lugares turísticos de la Ciudad de México. Mi casa se había convertido en una posada funcional, y yo, la legítima propietaria, escondida, observando desde la casa del vecino como una refugiada. «Nunca he visto tanta gente», susurró don Enzo. «Esta es una noche especial». Tenía razón. El viernes era el día más concurrido. Quizás turistas de fin de semana. Cecilia y Tobías aprovechaban al máximo. Hice un cálculo rápido. Si cada persona pagaba 510 pesos, y había 11 personas, ganaban más de 5.610 pesos solo esta noche. Casi 17.000 pesos por un fin de semana. Y lo hacían cada semana. El tiempo pasó lentamente. Observé a los huéspedes cenar, charlar, salir a caminar y luego regresar. A las 10 de la noche, las luces se fueron apagando. Los huéspedes regresaron a sus habitaciones. Cecilia y Tobías limpiaron la cocina y la sala. Luego se fueron a dormir. La casa quedó en silencio, pero don Enzo me dijo que esperara hasta medianoche, que a medianoche lo descubriría todo. Esperé. Mi corazón latía con fuerza. El reloj de don Enzo hacía tic-tac. 11:30, 11:40, 11:50. Cada minuto parecía una eternidad. Don Enzo se durmió, pero yo estaba completamente despierta, con los ojos fijos en mi casa, esperando. Y entonces, justo a las 12 de la noche, contuve la respiración. La puerta trasera de mi casa, que daba al patio trasero, rara vez usada, se abrió lentamente. Una silueta salió. Era Cecilia, pero no estaba sola. Detrás de ella venía un hombre que no conocía, alto, de unos 50 años, vestido de oscuro, con un maletín. El mismo tipo de maletín que don Enzo había descrito. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Cecilia se reunía con este hombre a medianoche? ¿Por qué salían por la puerta trasera como ladrones? Fueron al viejo cobertizo de Ricardo. Cecilia abrió el candado. Ambos entraron. Las luces se encendieron.
A través de la pequeña ventana vi siluetas moverse. Hablaban. Hacían gestos. Cecilia sacó papeles de su cartera. El hombre los examinó con una pequeña linterna. Sacó más papeles de su maletín. Un grueso fajo de documentos. Cecilia los tomó. Revisó página por página. Asintió. Parecía que llegaban a un acuerdo. La reunión duró casi 20 minutos. Finalmente, el hombre guardó sus cosas en el maletín. Cecilia apagó la luz. Salieron. Pero en lugar de regresar a casa, fueron hacia la valla trasera. Había una pequeña puerta que daba al callejón. Cecilia la abrió. El hombre pasó. Desapareció en la oscuridad. Cecilia cerró la puerta. La cerró con llave. Luego regresó a casa por la puerta trasera. Todo ocurrió en menos de media hora, en silencio, invisible para cualquiera que no estuviera vigilando específicamente. Desperté apresuradamente a don Enzo. Lo vi. Cecilia se reunió con un hombre a medianoche en el cobertizo. Don Enzo se incorporó. ¿El hombre del maletín? Sí, debe ser él. Estaban revisando papeles. Documentos. Están planeando algo. Don Enzo. Algo grande. Él se frotó los ojos. Son las 12:30. Ahora sabemos que hay alguien más involucrado. Alguien que trabaja en la sombra. En secreto. Esto es peor de lo que pensábamos. No pude dormir el resto de la noche. Seguí sentada junto a la ventana, mirando mi casa como si fuera un edificio enemigo. El sábado por la mañana, los huéspedes comenzaron a irse. Cecilia preparó el desayuno para los que quedaban. Actuando como la anfitriona perfecta, nadie imaginaría que unas horas antes había tenido una reunión secreta con un extraño. Tobías salió de casa alrededor de las 9 de la mañana. Lo vi alejarse en su coche. Cecilia se quedó sola con los huéspedes. Esta era mi oportunidad. Necesitaba entrar en ese cobertizo. Necesitaba ver si habían dejado alguna pista sobre su plan. Le conté mi plan a don Enzo. Él trató de disuadirme. Es demasiado peligroso, Isadora, si Cecilia la ve. Pero yo estaba decidida. Tengo la llave de la puerta trasera. Puedo entrar por el callejón sin que nadie me vea. Cecilia está ocupada con los huéspedes en la parte delantera. Don Enzo aceptó, pero exigió acompañarme hasta el callejón para vigilar. Salimos de su casa por la puerta trasera. Caminamos por el silencioso callejón. El sábado por la mañana, el barrio estaba tranquilo. La mayoría de la gente todavía dormía. Llegamos a la puerta trasera de mi propiedad. Mis manos temblaban al sacar la llave. El candado hizo clic. Entré al patio trasero de mi casa como una intrusa. Mi corazón latía con fuerza. El cobertizo estaba a 20 metros. Caminé encorvada, escondiéndome detrás de los arbustos de bugambilias que había plantado. Cada paso parecía demasiado ruidoso. Llegué al cobertizo. El candado era sencillo. Lo conocía bien. La llave correcta lo abrió. Entré. Cerré la puerta. La luz del sol se filtraba por una pequeña y sucia ventana, creando rayos de polvo. El lugar olía a madera vieja y humedad. Herramientas oxidadas colgaban de la pared. Cajas apiladas. Todo normal. Pero entonces vi algo fuera de lugar. Una caja metálica en el viejo escritorio de mi esposo. Gris. Moderna. Con cerradura digital. Nunca la había visto. Me acerqué. La caja estaba cerrada, pero no con llave. Solo un pestillo que se abría presionando 2 botones. Lo intenté. Clic, la caja se abrió. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Pila de billetes de pesos. Denominaciones de 200, 500, 1000. Conté rápidamente. Al menos 170.000 pesos. Quizás más. Todo el dinero que habían ganado con su actividad ilegal. Pero eso no era lo peor. Debajo del dinero había documentos. Los saqué con cuidado. Empecé a leer. Primero, un contrato de alquiler. Mi casa estaba registrada para alquiler temporal. Nombre del propietario: Tobías Rojas. Imposible. Yo era la legítima propietaria.
Mi nombre estaba en los documentos. ¿Cómo pudo firmar un contrato como propietario? Seguí leyendo. Una pequeña nota al final de la página. La propiedad legal está en proceso de transferencia. Expediente pendiente de procedimiento judicial. El suelo pareció temblar. Transferencia. Procedimiento judicial. No solo estaban usando mi casa ilegalmente, estaban tratando de robármela legalmente. El siguiente documento confirmó mis peores temores. Un formulario de evaluación psicológica. Un formulario médico oficial. Título Clínica Privada Dr. Octavio Morales. Sección del paciente. Mi nombre. Isadora Rojas de la Cruz. Fecha de evaluación. 2 semanas después. Razón. Evaluación de la capacidad mental y autonomía en la toma de decisiones. Solicitud familiar debido a preocupación por deterioro cognitivo progresivo. Deterioro cognitivo progresivo. Me estaban retratando como una anciana senil, incapaz de cuidarse a sí misma, necesitando protección. Todo era una mentira. Yo estaba perfectamente sana. Mi mente estaba lúcida. Mi salud era buena a mis 62 años. Pero ellos crearían otra historia, con este médico, con una evaluación falsa, con el procedimiento judicial que estaban preparando. Más documentos. Presupuesto de la residencia geriátrica privada, Residencia Geriátrica Paz y Bien. Atención especializada para adultos mayores. Precio: 51.000 pesos al mes. Resaltado en amarillo. Habitación privada con seguridad 24 horas. Programa especial para pacientes con demencia y deterioro cognitivo. Estaban buscando una prisión para mí, una prisión cara y legal. Para encerrarme allí mientras ellos disfrutaban de mi casa, de mi dinero. El último documento era el más horrible, un poder notarial amplio, que le daría a Tobías control total sobre todas mis propiedades, cuentas bancarias, mis decisiones médicas. Ya estaba preparado. Solo faltaba mi firma. Al lado había una nota escrita a mano por Cecilia. El doctor. Morales confirma que se puede administrar un sedante suave durante la cita. La firma se obtendrá en un estado de confusión cognitiva. Los testigos han sido coordinados. Costo adicional: 80 y 5.000 pesos. Mis manos temblaban. Casi se me caen los papeles. Me iban a drogar. Llevarme a un médico corrupto. Drogarme para que me confundiera. Obligarme a firmar un poder notarial sin entender nada, con testigos pagados que dirían que yo era completamente competente. Todo legal en papel, incorrecto en la realidad. Con ese poder notarial podrían hacer lo que quisieran, vender la casa, sacar el dinero, encerrarme en un asilo de ancianos. No tendría forma de defenderme, porque legalmente ya no tendría control. Escuché voces afuera. Me quedé inmóvil. Cecilia estaba hablando con alguien. Quizás uno de los huéspedes. Estaban cerca. Demasiado cerca. Rápidamente saqué mi teléfono y fotografié todos los documentos. Cada página, cada nota, cada detalle. Mis manos temblaban. Algunas fotos salieron borrosas, pero logré reunir pruebas. Luego volví a colocar todo en la caja exactamente como lo había encontrado. Cerré la caja, cerré el cobertizo y corrí, agachada, de regreso a la puerta trasera. Don Enzo me esperaba en el callejón, con expresión de angustia. Creí que la habían descubierto. Estuvo allí casi 20 minutos. No pude hablar. Le di mi teléfono. Le mostré las fotos. Las hojeó. Su rostro palideció aún más. Dios mío, Isadora, esto es una conspiración criminal completa. No solo la están robando, la están destruyendo sistemáticamente. Asentí. Las lágrimas cayeron incontrolablemente. Necesito llamar a Elena. Tengo que hacer algo ahora mismo. No puedo esperar más. Regresamos a casa de don Enzo. Temblando, llamé a Elena. Era sábado por la mañana, pero Elena contestó: Isadora, ¿qué pasó? Le conté todo.
Las fotos, los documentos, todo el plan cruel. Elena se mantuvo en silencio. Su voz se volvió profesional, controlada, pero llena de una ira reprimida. Isadora, esto es un plan de secuestro, fraude documental, conspiración para cometer varios delitos graves. Con las pruebas que tiene, podemos detenerlos. Pero debe actuar rápido. Si esa cita médica es en 2 semanas, acelerarán todo. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Elena respiró hondo. Primero, no regreses a esa casa. Quédese donde estés segura. Segundo, mañana, domingo, necesito que venga a mi oficina en la colonia Roma Norte. Invitaremos al notario Fernando Sánchez. Inmediatamente redactaremos documentos legales para proteger su patrimonio. Tercero, el lunes, presentaremos una denuncia formal con todas estas pruebas. Y cuarto, se detuvo, su voz llena de dramatismo. Cuarto, les tenderemos una trampa. Una trampa, repetí, mi mente aún sin comprender del todo. Todo era demasiado grande. Demasiado oscuro. Sí, Isadora, una trampa, confirmó Elena. Creen que usted no sabe nada. Creen que todavía está de viaje. Confiada. Ingenua. Esa es su ventaja. Tiene pruebas que ellos no saben que usted posee. Ahora la usaremos estratégicamente, para que enfrenten todas las consecuencias legales. No solo queremos detenerlos, queremos que paguen por cada parte de su plan criminal. El domingo por la mañana, don Enzo me llevó a la oficina de Elena. El notario Fernando Sánchez ya estaba esperando. Tenía unos 50 años, serio pero con un aire bondadoso. Señora Rojas, lamento mucho lo que ha pasado, dijo al estrechar mi mano. Pero quiero que sepa que protegeremos su patrimonio por completo. Una vez que terminemos hoy, Tobías no podrá tocar un solo centavo de sus bienes sin enfrentar cargos criminales inmediatos. 3 horas después, firmé muchos documentos. Elena me explicó pacientemente cada uno. Esto es una revocación de poder. Anula cualquier autoridad que Tobías pueda tener, presente o futura. Esto es una declaración de plena capacidad mental, certificada por un psicólogo forense, que la evaluará mañana. Este es un nuevo testamento, que reemplaza el anterior, que estipula que Tobías queda excluido de la herencia debido a sus actos fraudulentos. Y el último es una orden de protección preventiva. La presentaremos al juez el lunes. Cada firma que puse me hizo sentir más fuerte, más en control. Ya no era la víctima confusa que observaba desde la ventana del vecino. Ahora era una mujer tomando acciones legales decisivas contra aquellos que querían destruirme. ¿Y la trampa?, pregunté cuando terminamos. Elena sonrió. No era una sonrisa alegre, sino la sonrisa de una estratega. La trampa requiere que actúe Isadora. Necesita volver a casa. Mi corazón dio un salto. ¿Volver a casa? ¿Ahora? Elena negó con la cabeza. No hoy. Mañana por la noche. Volverá como si nada. Como si realmente hubiera estado de viaje toda la semana. Estará cansada. Feliz de volver. Sin ninguna sospecha de lo que ha descubierto. Durante los próximos días, actuará con total normalidad. Mientras tanto, nosotros trabajaremos entre bastidores. Fernando Sánchez añadió. También nos pondremos en contacto con las autoridades municipales. Los inspectores de vivienda visitarán su casa sin previo aviso. Si encuentran una operación de alquiler ilegal de habitaciones, la cerrarán de inmediato y aplicarán multas elevadas. Pero hay más, continuó Elena. He investigado al doctor Octavio Morales, el médico de esa nota. Tiene un historial cuestionable. Ha sido investigado 2 veces por la Junta Médica por conducta poco ética. Con su denuncia y las pruebas fotográficas, iniciaremos una investigación formal contra él. Si se descubre que estaba dispuesto a drogar a un paciente para obtener una firma fraudulenta, perderá su licencia médica y enfrentará cargos criminales. La magnitud del plan comenzó a aclararse en mi mente. No solo detener a Tobías y Cecilia,
sino desmantelar toda la red que habían construido. El médico corrupto. Los testigos falsos. La operación ilegal de alquiler de habitaciones. Todo. ¿Cuánto tiempo tardará todo esto?, pregunté. Elena miró a Fernando Sánchez y respondió: los inspectores podrían venir esta semana, quizás el miércoles o jueves. La investigación del médico tardará más. Pero con la denuncia formal del lunes, el proceso comienza de inmediato. Y en cuanto a Tobías y Cecilia, se detuvo dramáticamente. La confrontación final ocurrirá cuando menos se lo esperen. Cuando crean que todo está saliendo según su plan. Pasé el resto del domingo en casa de don Enzo, practicando cómo actuar al volver. Tenía que ser convincente. No debía mostrar enojo, duda, miedo. Tenía que ser la madre confiada. Feliz de haber visitado a mi hermana doña Sofía, la suegra ingenua que no sabía nada. Irónicamente, ellos habían actuado para mí durante meses. Ahora era mi turno de actuar para ellos. La noche del lunes, con la maleta en la mano, mi corazón latía con fuerza. Volví a mi casa. Don Enzo me dejó en la esquina. Caminé el resto del camino para que pareciera que llegaba en taxi. Toqué el timbre. Pasos apresurados. La puerta se abrió. Tobías estaba allí, con una expresión de sorpresa. Mami, no esperábamos que volviera tan pronto. Sonreí cálidamente, aunque mi corazón estaba destrozado. Decidí volver un día antes. Echaba mucho de menos mi casa. Cecilia apareció detrás de Tobías, con una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. Bienvenida a casa, mami. ¿Cómo le fue el viaje? Entré en mi casa, como si entrara en territorio enemigo. Todo estaba normal, limpio, ordenado, sin rastros de los 11 huéspedes de solo 2 noches antes. Cecilia había borrado las pruebas a la perfección. El viaje fue maravilloso, mentí con sorprendente facilidad. Mi hermana me consintió mucho, pero ya sabes, no hay lugar como el hogar. Llevaron mi maleta a mi habitación, prepararon chocolate caliente, se sentaron conmigo en la sala, preguntándome detalles sobre el viaje inventado. Respondí con historias preparadas, añadiendo detalles sobre restaurantes en Guadalajara, paseos, conversaciones. Tobías y Cecilia escucharon, asintieron, sonrieron, pero vi el alivio en sus ojos. Alivio porque volví sin sospechas. Alivio porque su secreto seguía a salvo. La casa se ve muy bien, comenté mientras miraba a mi alrededor. La cuidamos perfectamente, respondió Cecilia rápidamente, quizás demasiado rápido. Por supuesto, limpiamos. Regamos las plantas, todo como mami pidió. Bebí un sorbo de chocolate caliente, añadí con aire despreocupado. Incluso huele diferente, como a un nuevo limpiador. Vi un pequeño destello de pánico en los ojos de Cecilia. Oh sí, limpiamos a fondo. Queríamos que todo estuviera perfecto para la vuelta de mami. Mentirosa. Ella limpió para borrar los rastros de docenas de extraños. Esa noche dormí en mi propia cama, por primera vez en una semana. Pero no dormí. Me quedé despierta, escuchando. Alrededor de las 11, oí susurros desde la habitación de Tobías y Cecilia. Hablaban apresuradamente. Me levanté suavemente, descalza, hasta la puerta de su habitación. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Puse mi oído en la rendija. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Tobías con voz tensa. No, no sospecha nada, respondió Cecilia con confianza. Ella es la misma de siempre. Ingenua, confiada. El plan sigue en marcha. ¿Y el doctor Morales?, preguntó Tobías. Todo está coordinado, confirmó Cecilia. La cita es el próximo viernes. Le daremos un sedante en el desayuno. Diremos que la llevamos a un chequeo médico de rutina. Cuando se dé cuenta de lo que ha firmado, ya será demasiado tarde. El poder notarial estará registrado y tendremos el control total. Hubo un silencio. Luego Tobías habló.
Apenas reconocí su voz como la de mi hijo. Y después, Cecilia respondió fríamente. Después, la internamos en la residencia geriátrica Paz y Bien. Ya tenemos un lugar. La residencia geriátrica Paz y Bien acepta pacientes con deterioro cognitivo. La visitaremos una vez al mes para guardar las apariencias. Y mientras tanto, esta casa será completamente nuestra. Completamente nuestra. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Regresé a mi habitación en silencio. Las lágrimas caían. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de pura indignación y determinación de hierro. Ellos habían sellado su propio destino. Acababa de escuchar toda la confesión, aunque no estaba grabada. Pero ahora conocía cada detalle del plan, incluso el día exacto. El próximo viernes. Tenía menos de una semana para ejecutar la contratrampa perfecta. La mañana del martes actué como si nada. Preparé café de olla, hice el desayuno, hice una pequeña charla con Tobías y Cecilia. Ellos también actuaron. Todos éramos actores en esta macabra obra, cada uno con un guión. Pero yo tenía la ventaja. Yo sabía que ellos estaban actuando. Ellos no sabían que yo también estaba actuando. Tan pronto como Tobías se fue a trabajar y Cecilia al mercado, llamé a Elena desde mi habitación cerrada. Le conté cada palabra que escuché la noche anterior. «Excelente», dijo ella, satisfecha. «El viernes es la cita con el médico corrupto. Eso nos da tiempo. Los inspectores municipales visitarán su casa el jueves. Mejor antes de que la droguen». «¿Crees que recibirán huéspedes esta semana?», pensé. «Quizás el jueves por la noche y el viernes. Esos días siempre tienen más huéspedes». Elena lo consideró. «Entonces coordinaremos la visita de los inspectores para el jueves por la noche, cuando la casa esté llena de pruebas vivas». Los siguientes 2 días actué a la perfección. La dulce abuela, confiada, preguntando a Cecilia si necesitaba ayuda, ofreciendo a Tobías las galletas favoritas que horneé. Parecían relajados, creyendo que el plan seguía intacto. La noche del miércoles, Cecilia incluso me mostró un folleto. «Encontré este centro médico que ofrece chequeos preventivos para adultos mayores. ¿Qué le parece si la llevo el viernes? Gratis para adultos mayores. Gratis. Mentirosa. Pagarían 85.000 pesos por ese chequeo». Fingí interés. «¿Chequeo médico? Bueno, hace tiempo que no voy». Cecilia sonrió aliviada. «Perfecto. Ya reservé para el viernes a las 10 de la mañana. Yo la acompañaré», asentí dulcemente. Mi sangre hervía. Ella estaba cerrando la trampa, sin saber que yo había cerrado una trampa mucho más grande a su alrededor. La tarde del jueves, mientras Cecilia y Tobías preparaban la casa para los huéspedes de esa noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. «Los inspectores confirman las 9 de la noche. La policía estará cerca. Quédese en su habitación cuando él llegue. Nosotros nos encargaremos de todo». Mi corazón se aceleró. Esta noche su mundo comenzaría a desmoronarse. Como era de esperar, los huéspedes comenzaron a llegar alrededor de las 7 de la noche. Primero una pareja joven con mochilas grandes. Luego 3 mujeres que parecían estar de viaje. Luego un hombre de negocios soltero con un maletín y una pequeña maleta. A las 8:30 había 7 extraños en mi casa. Cecilia actuaba como la anfitriona profesional. Tobías ayudaba con el equipaje. Les mostraba las habitaciones, reía y hablaba profesionalmente. Yo estaba en mi habitación, fingiendo leer, pero estaba esperando, mirando el reloj. Cada minuto era 1 hora. 8:40. 8:50. Faltaban 5 minutos para las 9. Entonces oí el sonido que esperaba. El timbre de la puerta, fuerte, autoritario. No era el timbre de un huésped esperado. Era el timbre de alguien con autoridad. Pasos apresurados. La voz de Tobías
preguntando quién era. Luego una voz masculina fuerte desde afuera. Inspección municipal. Por favor, abran la puerta. Silencio. Pesado. Denso. Luego el chirrido lento de la puerta al abrirse. Inspector. ¿Hay algún problema?, preguntó Tobías, tratando de sonar tranquilo pero sin éxito. Hemos recibido una denuncia anónima sobre una operación de alquiler de habitaciones ilegal en esta dirección. Necesito inspeccionar la propiedad. Debe haber un error. La voz de Cecilia era más aguda de lo normal. Esta es una residencia privada. No operamos ningún negocio. El inspector respondió profesionalmente, pero sin transigir. Entonces, no le importará si verifico. Tengo una orden de inspección firmada por el juez de la ciudad. Si no me permite la entrada voluntariamente, regresaré con la policía y una orden de registro. Silencio de nuevo. Luego Tobías cedió. Por supuesto, inspector. Pase, por favor. Asomé los ojos por la puerta de mi habitación. Vi parte de la sala. El inspector Carlos Ramírez, de unos 40 años. Uniforme oficial. Con un portapapeles. Detrás de él, un joven asistente. Con una cámara. Empezaron a recorrer la casa. El inspector preguntó: ¿cuántas personas residen permanentemente aquí? Tobías respondió tembloroso: 3, mi madre, mi esposa y yo. El inspector miró alrededor de la sala. 7 huéspedes, algunos sentados en el sofá, otros de pie, todos confundidos. Y estas personas son... Cecilia trató de improvisar. Son amigos de visita. El inspector se acercó a uno de los huéspedes, de unos 30 años. ¿Es usted amigo de la familia? El hombre, honesto o nervioso, respondió: no, señor. Reservé la habitación en línea. Pagué 510 pesos por noche. El rostro de Tobías se puso blanco. Cecilia intentó intervenir. Está equivocado. Inspector, no sé de qué habla. Pero el inspector ya había ido a los dormitorios. Abrió la puerta de lo que solía ser mi dormitorio principal. Dentro había 3 mujeres con maletas abiertas. Ropa sobre la cama. Artículos personales en el baño privado. ¿Y estas señoritas también son amigas? El silencio de Cecilia fue suficiente respuesta. El inspector sacó un dispositivo de medición de su maletín. Contó las habitaciones ocupadas. Fotografió cada una. El asistente grabó con la cámara. Habitación 1, 2 no residentes. Habitación 2, 3 no residentes. Habitación 3, 1 no residente. Baño compartido, uso múltiple. Cocina con utensilios para más de 3 personas. Toallas adicionales apiladas en el pasillo. Cada frase era un clavo en el ataúd de su negocio ilegal. Tobías intentó una última defensa. Inspector, esto es un malentendido. A veces ayudamos a conocidos que necesitan alojamiento, pero no es un negocio. El inspector lo interrumpió. Usted les cobra por ese alojamiento. Tobías dudó. Bueno. A veces recibimos contribuciones voluntarias para los gastos. El inspector negó con la cabeza. Eso se llama negocio. Negocio de alquiler de habitaciones. Y para operarlo, necesita una licencia comercial, una licencia turística, certificados de seguridad, contra incendios, sanidad y pagar impuestos. ¿Tiene usted alguno de esos documentos? El silencio se hizo total. Cecilia y Tobías se miraron, derrotados. Sabían que no tenían nada. El inspector continuó. Según las regulaciones municipales, operar un negocio de alquiler de habitaciones comercial sin permiso es una infracción grave. La multa es de 170.000 pesos. Además, debo informar a las autoridades fiscales sobre los ingresos no declarados, y dado que esta propiedad está registrada a nombre de Isadora Rojas de la Cruz, quien según los registros no autoriza ninguna actividad comercial, esto también constituye un uso fraudulento de la propiedad de otra persona. Sentí que era el momento. Abrí la puerta de mi habitación y salí. Todos los ojos se volvieron hacia mí.
los huéspedes confundidos, el inspector profesional y Tobías, Cecilia, con la cara llena de horror. «Buenas noches», dije, mi voz tranquila. «Soy Isadora Rojas, la propietaria de esta propiedad». El inspector asintió respetuosamente. «Señora Rojas, ¿autorizó usted una operación de alquiler de habitaciones en su propiedad?» Hice una pausa. Miré directamente a los ojos de mi hijo y mi nuera. «No, inspector, no autoricé nada. De hecho, acabo de enterarme de esta situación hace unos días». Cecilia se acercó a mí. «Mami, ¿puedo explicar?» Levanté la mano para detenerla. «No quiero explicaciones, Cecilia. No ahora». Me volví hacia el inspector. «¿Qué pasará ahora?» Cerró su portapapeles. «Los huéspedes actuales deberán abandonar la propiedad inmediatamente. Les daremos 30 minutos para recoger sus pertenencias. Su hijo y su nuera recibirán una notificación oficial de multa y deberán comparecer ante el tribunal municipal la próxima semana. También he notificado a la policía. Hay 2 agentes afuera en caso de que sea necesaria su ayuda para el desalojo». Los siguientes 30 minutos fueron un caos. Los huéspedes se apresuraron a empacar. Algunos exigieron a Cecilia un reembolso. Ella tuvo que devolver el dinero en efectivo bajo la supervisión del inspector. Tobías estaba inmóvil, incapaz de hablar, viendo cómo su operación ilegal se derrumbaba. Cuando el último huésped se fue, el inspector me entregó una copia del informe oficial. «Señora Rojas, le aconsejo que consulte a un abogado. Tiene derecho a demandar por daños y perjuicios». «Ya tengo un abogado, inspector. Gracias por su trabajo esta noche». Cuando el inspector y su asistente se fueron, la casa se sumió en un silencio sepulcral. Los 3 estábamos en la sala, yo de pie junto a la ventana, Tobías sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, Cecilia de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, el rostro de una bestia acorralada. Ella fue la primera en hablar. Su voz ya no era dulce ni calculadora, sino llena de desesperación. «Mami, sé que esto es terrible, pero teníamos razones. Los gastos de la casa eran altos. Teníamos deudas». Lentamente me giré hacia ella. «¿Razones? ¿Deudas? ¿Y esa es razón suficiente para convertir mi casa en una operación de negocios ilegal? ¿Sin mi consentimiento?» Cecilia dio un paso hacia mí. «Íbamos a decírselo al final. Solo queríamos ahorrar algo de dinero primero. Para tener algo de dinero antes de...» «¿Antes de qué?», la interrumpí. Mi voz era fría. «¿Antes de drogarme? ¿Y obligarme a firmar un poder notarial fraudulento?» Un silencio aterrador. El rostro de Cecilia estaba pálido. Tobías levantó la cabeza de repente, sus ojos llenos de conmoción. «¿Cómo?». Tobías balbuceó. «¿Cómo lo sé?», continué. «Porque nunca estuve de viaje, Tobías. Estuve aquí, observando, descubriendo cada detalle de su plan cruel y calculado. Caminé hasta el centro de la sala. Los miré a ambos con una mirada penetrante, haciéndolos retroceder. Sé sobre el negocio ilegal de alquiler de habitaciones. Sé sobre los 170.000 pesos en efectivo escondidos en el cobertizo. Sé sobre el doctor Octavio Morales. Sé sobre la cita del viernes, donde planeaban drogarme. Sé sobre el poder notarial que querían que firmara. Y sé sobre la residencia geriátrica Paz y Bien, donde planeaban encerrarme». Cecilia negó con la cabeza frenéticamente. No es lo que piensa. Sí, hablamos con el médico. Pero eso era solo por precaución, porque nos preocupaba su salud. Dejen de mentir, grité. Mi voz resonó en mi propia casa. Encontré los documentos, Cecilia. Los vi con mis propios ojos. Leí la nota escrita con su letra. «Sedante suave durante la cita. La firma se obtendrá en un estado de confusión cognitiva». Esas fueron sus palabras exactas. El rostro de Cecilia se descompuso. Sus labios temblaban,
Sin palabras, me volví hacia mi hijo. Y tú, Tobías, tú, a quien crié. Amé. Di todo lo que tu padre y yo teníamos. ¿Cómo pudiste hacer esto? Las lágrimas de Tobías caían. Mami, yo, nosotros. La economía era desesperada. Teníamos una deuda de 510.000 pesos. El banco estaba a punto de embargar nuestro antiguo apartamento. Cecilia dijo: «¿Y tu solución fue traicionarme?». Lo interrumpí. Tu solución fue robarme mi casa, mi libertad, mi dignidad. No fue un robo, gritó Cecilia, su voz aguda. Esta casa es muy grande. Usted vive sola. Solo estábamos aprovechando el espacio vacío. Y el poder notarial era para protegerla. Usted ya es mayor. Necesita que alguien tome decisiones por usted. Tengo 62 años, dije. Mi voz helada. No 80, 90, sino 62. Mi mente está lúcida. Mi salud es buena. No necesito que nadie tome decisiones por mí. Lo que ustedes estaban planeando no era protección. Era un secuestro legal. Tobías se levantó, tambaleándose. Mami, por favor, podemos arreglarlo. Le devolveremos el dinero. Nos iremos de la casa si quiere. Pero, por favor, no nos denuncie. Si va a la policía, podríamos ir a la cárcel. Lo miré a los ojos. Esos ojos que una vez me miraron con el amor puro de un niño. Mi corazón se rompió. ¿Y qué quieres que haga, Tobías? ¿Que te permita drogarme? ¿Que te permita encerrarme en un asilo de ancianos mientras disfrutas de mi propiedad? ¿Que finja amnesia para que tu vida sea más fácil? No iba a llegar tan lejos, susurró Tobías. Cecilia solo estaba explorando opciones. Pero yo nunca. Escuché su conversación anoche. Lo interrumpí de nuevo. Los escuché planearlo exactamente así. Los escuché decir que me visitarían una vez al mes para guardar las apariencias. Los escuché convertirme en un procedimiento, en un obstáculo que debían resolver. Tobías se desplomó en el sofá, sollozando. Cecilia seguía inmóvil. La máscara de la nuera perfecta finalmente se había roto. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Mañana es viernes. Ustedes planeaban llevarme al doctor Octavio Morales a las 10 de la mañana. Obviamente eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es esto. Van a empacar sus cosas. Y van a irse de mi casa. Tienen hasta mañana al mediodía. Cecilia reaccionó de inmediato. ¿Nos está echando? ¿A dónde vamos a ir? Deberían haber pensado en eso antes de traicionarme. Respondí sin emoción. Tienen familia, amigos. Arréglenselas. Mami, por favor, suplicó Tobías. No podemos irnos así. No tenemos dinero para un alquiler. No tenemos nada. Tienen 170.000 pesos en la caja del cobertizo, señalé. El dinero que han ganado ilegalmente con mi propiedad. Pueden usarlo para el depósito. Aunque probablemente necesiten ahorrar para pagar la multa municipal y los honorarios de los abogados. Cecilia se volvió hacia mí. Sus ojos ardían. Su voz ya no suplicaba. Solo había malevolencia. ¿Sabe qué? Bien, nos iremos de su preciada casa. Pero no crea que esto ha terminado. Contrataremos un abogado. Lucharemos contra las multas y la demandaremos por desalojo improcedente. Sonreí, sin una pizca de humor. Hágalo, Cecilia. Contrate un abogado. Pero la advierto, mi abogada es muy buena y tiene pruebas fotográficas de todos los documentos fraudulentos, de cada plan criminal, de cada detalle de sus operaciones ilegales. Tiene fotos del dinero en efectivo escondido, de los contratos falsificados, de las notas sobre cómo drogarme. ¿Realmente quieren ir a la corte con eso? El rostro de Cecilia se descompuso. Finalmente había entendido que había sido completamente derrotada, que yo había jugado mejor el juego, que mientras ellos planeaban destruirme, yo había estado 2 pasos por delante. Hay algo más que deben saber, continué.
Mi abogada ha presentado documentos revocando cualquier poder notarial que pudiera existir a mi nombre. Ha presentado una declaración de plena capacidad mental, certificada por un psicólogo forense. Y ha presentado un nuevo testamento, en el que Tobías está específicamente excluido de la lista de herederos. Debido a sus actos fraudulentos, Tobías levantó la cabeza de repente. Me ha desheredado. Su voz era una mezcla de shock y dolor. ¿Qué esperabas? Le respondí con voz cansada. ¿Que te recompensaría? ¿Por intentar destruirme? El resto de la noche transcurrió tensa y en silencio. Tobías y Cecilia se encerraron en su habitación. Yo me senté en la sala, exhausta pero aliviada. Alrededor de medianoche, escuché el arrastre de maletas. Estaban empacando. La realidad finalmente había calado en sus mentes. A la mañana siguiente, viernes, me levanté temprano. Me preparé mi propio café de olla. Me senté junto a la ventana, observando el amanecer sobre el jardín de bugambilias y cempasúchil que mi esposo y yo habíamos cultivado juntos. A las 9 de la mañana, Tobías y Cecilia bajaron con 4 maletas grandes. No me miraron. Cargaron todo en el coche en silencio. Tobías regresó por última vez. Dejó las llaves de la casa sobre la mesa junto a la puerta principal. Por un instante, pensé que diría algo. Quizás una disculpa, quizás una última súplica. Pero solo me miró, con ojos vacíos, y se fue. Oí el motor de su coche arrancar. Oí el chirrido de los neumáticos en la acera mientras se alejaba. Y luego, el silencio. Mi casa estaba vacía. Estaba sola. Seguí sentada en la sala. Mucho tiempo después de que se fueran. La casa se sentía diferente. Más grande. Más tranquila. Pero también más mía que nunca. Recorrí cada habitación. Lentamente. Reclamando cada espacio que había sido profanado por extraños. Abrí las ventanas. Para que entrara aire fresco. Quité las sábanas. De todas las camas que los huéspedes habían usado, las llevaría a lavar. Pero honestamente, había considerado quemarlas. Algunos recuerdos no merecen ser conservados. Alrededor del mediodía, don Enzo llamó a mi puerta. Traía una olla humeante de caldo de pollo que había preparado. Supongo que hoy no tendrá ganas de cocinar, dijo, con la amabilidad que solo los verdaderos amigos tienen. Nos sentamos a comer juntos en mi cocina. Le conté todo lo que había pasado, la noche anterior, la llegada del inspector, la confrontación, el desalojo de Tobías y Cecilia. Don Enzo escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, puso su mano arrugada sobre la mía. Hizo lo correcto, Isadora. Lo doloroso, pero lo correcto. Entonces, ¿por qué se siente tan mal? Pregunté, con la voz quebrada. Porque es su hijo, respondió don Enzo, con la sabiduría de sus 70 años. Porque el amor de una madre no se apaga simplemente. Solo porque un hijo traicione. Duele precisamente porque amó. Si no amara, no dolería. Esa noche lloré. Lloré por el hijo que creí tener. Y que quizás nunca existió realmente. Lloré por la familia que creí haber construido. Lloré por la traición, por la codicia que había corrompido mi propia sangre. Pero también lloré de alivio, porque había sobrevivido, porque había ganado, porque seguía siendo dueña de mi vida, de mi mente y de mi casa. El lunes siguiente, Elena me llamó con noticias. Isadora, la denuncia contra el doctor Octavio Morales ha sido aceptada. La Junta Médica ha iniciado una investigación formal. También he contactado al fiscal del distrito con todas las pruebas de la conspiración de fraude. Están considerando presentar cargos criminales contra Cecilia y Tobías. Sentí una piedra en el estómago. Cargos criminales. Cárcel. Elena se detuvo. Es muy probable. Fraude planificado.
Conspiración para privar de libertad a un adulto mayor. Falsificación de documentos. Los cargos son muy graves. Pero Isadora, usted tiene la última palabra. Si no quiere seguir adelante con el caso criminal, podemos limitarnos a un caso civil. Lo pensé durante mucho tiempo. Una parte de mí quería que pagaran el precio completo, por lo que habían intentado hacerme. Pero otra parte, la parte maternal que don Enzo había mencionado, no podía soportar la idea de que mi hijo fuera a la cárcel. Elena, siga adelante con todo lo relacionado con el doctor Octavio Morales. Ese hombre merece perder su licencia. Pero, en cuanto a Tobías y Cecilia, dame tiempo para pensarlo. Elena lo entendió. Tienes un mes, antes de que expire el plazo para presentar cargos criminales. Piénsalo bien. 2 semanas después, recibí una carta. Era de Tobías. El sobre estaba arrugado, como si hubiera sido escrito y reescrito varias veces, con manos temblorosas. Lo abrí. La letra era la de mi hijo, pero las palabras eran las de un hombre destrozado. Mami, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. No tengo excusa. La codicia me cegó. Cecilia me convenció de que era la única solución a nuestros problemas, pero yo fui débil. Dejé que sucediera. Participé. Y ahora vivo cada día con el peso de saber que traicioné a la persona que más me amaba en este mundo. La carta continuaba. Nos hemos separado. Cecilia y yo. No puedo estar con alguien capaz de planear algo tan cruel. Me he mudado a un pequeño apartamento solo. Perdí mi trabajo cuando el escándalo se hizo público. Ahora trabajo en la construcción, pagando mis deudas poco a poco. No escribo para pedir perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento. Que si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría todo. Que el recuerdo de lo que te hice me persigue cada noche. La carta terminaba simplemente: te amaba, te amo, y lamento haberte perdido. Tu hijo, quien ya no merece ser llamado así, Tobías. Lloré al leer esas palabras. Una parte de mí quería romper la carta y olvidarlo, pero otra parte, la parte maternal que don Enzo había mencionado, sintió el dolor de mi hijo. No justificaba sus acciones, nunca las justificaría, pero era un dolor real, un arrepentimiento real, o al menos quería creerlo. Puse la carta en el cajón. No estaba lista para responder, quizás nunca lo estaría, pero tampoco podía tirarla. Un mes después, tuve que tomar una decisión sobre los cargos criminales. Me senté con Elena en su oficina. Si sigo adelante con los cargos, ¿qué pasará?, pregunté. Ella fue honesta conmigo. Probablemente de 2 a 5 años de prisión para ambos. Cecilia, más tiempo, porque ella fue la principal arquitecta del plan. Tobías probablemente menos, si coopera. Tendrán antecedentes penales permanentes. Dificultad para encontrar trabajo en el futuro. Básicamente sus vidas estarán marcadas para siempre. Respiré hondo. ¿Y si no sigo adelante? Elena se inclinó hacia adelante. La multa municipal, 170.000 pesos, sigue en pie. Tendrán que pagarla. El doctor Octavio Morales perderá su licencia, independientemente de lo que decida sobre Tobías y Cecilia. Y en cuanto a lo civil, se les ha prohibido legalmente acercarse a usted o a su propiedad. Cerré los ojos. Pensé en mi esposo, en lo que él querría. Pensé en el niño que Tobías fue, antes de que la codicia lo corrompiera. Pensé en la clase de persona que quería ser. Al final de mi vida, no presentaré cargos criminales, dije finalmente. Elena asintió sin juzgarme. ¿Estás segura? No, admití, pero es algo con lo que puedo vivir. Ellos tendrán que vivir con lo que hicieron. Esa es suficiente prisión. Elena sonrió suavemente. Es usted más generosa de lo que merecen, Isadora. Han pasado 6 meses.
desde la noche en que el inspector Carlos Ramírez tocó a mi puerta. La casa es realmente mía de nuevo. Contraté una empresa de limpieza profesional. Eliminaron todo rastro de los huéspedes. Volví a pintar las paredes, con nuevos colores. Doné los muebles que habían usado los extraños. Y compré nuevos. Convertí mi antiguo dormitorio principal en un estudio de pintura. Siempre quise pintar. Y ahora tengo tiempo. Y la paz para hacerlo. Don Enzo sigue siendo mi vecino y mi mejor amigo. Cenamos juntos 2 veces por semana. A menudo, los tacos o enchiladas que él mismo prepara. Me ayudó a instalar un sistema de seguridad en la casa. No porque tenga miedo, sino porque ahora valoro mi privacidad más que nunca. Elena se ha convertido en más que mi abogada. Es mi confidente, mi protectora legal, mi amiga. Me aseguré de actualizar mi testamento, dejarle algo a ella, por todo lo que hizo. Y Tobías. No he tenido contacto directo con él, desde esa carta, pero a través de conocidos comunes. Sé que sigue trabajando en la construcción, que está pagando sus deudas lentamente, que vive solo. Hay días en que pienso en responder a su carta, hay días en que pienso en llamarlo, pero luego recuerdo la caja del cobertizo, los documentos sobre cómo drogarme, las conversaciones sobre cómo encerrarme en un asilo de ancianos, y la herida vuelve a sangrar. Quizás algún día pueda perdonar. No olvidar. Nunca podré olvidar. Pero quizás perdonar. Mi terapeuta dice que el perdón no es para la persona que te hirió, sino para ti misma, para liberarte de la carga del rencor. Estoy tratando de hacerlo. Lentamente. Dolorosamente. Pero lo estoy intentando. Una tarde, mientras pintaba en mi nuevo estudio, Don Enzo me visitó. Se quedó mirando mi cuadro sin terminar. Un jardín lleno de flores de cempasúchil y bugambilias. Lleno de color. Excepto por los tonos fríos. ¡Qué hermoso!, comentó. Gracias, respondí. Es mi forma de sanar. Cada pincelada es un pedazo de mi vida que estoy recuperando. Él sonrió. ¿Sabe? Ha sobrevivido a algo que a muchos los habría destruido. Es más fuerte de lo que cree. Isadora, esa noche, mientras me preparaba para dormir, en mi tranquila pero segura casa, pensé en todo lo que había sucedido. El viaje fingido. Las noches observando desde la ventana de Don Enzo. El cobertizo y sus secretos. El momento de medianoche. Cuando contuve la respiración. Cuando vi toda la verdad, la confrontación, la victoria, el dolor, la soledad que vino después, me miré en el espejo, vi a una mujer de 62 años, con más arrugas que antes, con ojos más tristes, pero también más sabia. Me di cuenta esa noche que el amor puede ser el disfraz perfecto para una trampa. Susurré a mi reflejo, pero también aprendí que el amor propio es el escudo más fuerte contra toda traición. Apagué la luz y me acosté en mi cama, en mi casa, bajo mi techo, sola, sí. Herida, por supuesto, pero libre, dueña de mi destino. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente. He comprendido una cosa. A veces, lo que más nos duele viene precisamente de las personas en las que más confiamos. Pero también gracias a esa caída, aprendí a levantarme, a mantener mi dignidad y a proteger mi hogar. La vida no siempre es justa, pero siempre tenemos el derecho de elegir cómo seguir adelante. Estimados lectores, al escuchar mi historia, ¿alguna vez han experimentado una sensación de traición así? Realmente quiero saberlo. Si la historia les ha tocado el corazón, por favor denle a me gusta, compartan y suscríbanse al canal, para que yo pueda seguir acompañándoles a través de cada historia de vida significativa.